¿Cómo les va, amigos de la cuarta? Arranca una nueva semana. Con preocupación luego las imágenes vistas en la Araucanía durante las últimas 2 noches, algo que puso en alerta a muchas personas, y por eso hablaremos no solo de lo sucedido, sino para reflexionar de parte de la historia de este conflicto. Y por eso estamos en contacto con... Diego Encalado, analista político y presidente de la Fundación por el Desarrollo y Liderazgo del movimiento indígena. ¿Me equivoqué? ¿Anduve bien? No, está perfecto, por Ya, ahí va. perfecto. Quien se da un tiempo de conversar con nosotros, lo agradecemos un montón. Y seguramente, me imagino, un fin de semana doloroso, difícil, todas las imágenes que pudimos ver a través de televisión acá desde Santiago y mucho más, me imagino, en la zona. Bueno, mira, lo primero es clarificar a qué se debe lo hecho ocurrido el día de ayer. Es importante que los televidentes y auditores de esto sepan que esto nace por lo que se llama la deuda histórica. La deuda histórica es de hace 140 años, cuando el Estado de Chile viola el Tratado de Trapigüe, que se firmó entre el Estado de Chile, en el gobierno de Ramón Freire, y el pueblo mapuche. Este tratado fue violado en el año 1860 a 1883. Y ahí fue donde se anexó la Araucanía al Estado de Chile. Y esas son las tierras que se reclaman de parte del pueblo mapuche hace 140 años. Eso es lo fundamental que hay que tener claro. La violación de un tratado solemne. Esto dejó al pueblo mapuche en la pobreza y en la segregación política y también en la segregación social. Entonces, todas las reclamaciones que se han hecho desde 140 años a la fecha apuntan a eso. Durante todo este proceso, los distintos gobiernos han tratado de resolver este conflicto político mediante acciones militares, acciones policiales, acciones también judiciales. Y eso ha mantenido el conflicto hasta hoy. No se ha resuelto. Todos los estados lo administran, no lo resuelven. Dentro de esto hay personas que han sido procesadas por la ley antiterrorista, violando el debido proceso, como es el caso Lonco, por el cual el Estado de Chile fue condenado, donde se tuvo preso a mapuches por 5 años sin causa probada, digamos. Y ahora nos encontramos en el contexto actual que mediante esta misma ley se han ido procesando a personas mapuches y se le ha alargado mucho tiempo su proceso de prisión preventiva mientras se le lleva adelante un juicio. Bueno, parte de estos presos que se le denominan hoy día presos políticos mapuche han sido procesados mediante esta ley. El caso del Machi Celestino también fue procesado, pero no por la ley antiterrorista, pero de acuerdo a los observadores internacionales han dicho que en el juicio que se le llevó a cabo se violó el debido proceso en la condena que se le realizó. Producto de ello es que él ha estado tratando de llevar adelante que lo escuchen mediante lo que ha sido una huelga de hambre y que se han venido sosteniendo hasta la fecha. Bueno, distintas organizaciones mapuche han colaborado con la difusión y también con marchas pacíficas y también con tomas pacíficas. Y eso es lo que ocurrió en Curacautín, lo que ocurrió en Ercilla y lo que ocurrió en Trellén, que fueron tomas pacíficas como una solicitud de ser escuchados, porque cuando las personas no son escuchadas, se ven violentadas en su derecho a que se les resuelvan los problemas y tratan de hacerse escuchar mediante acciones, en este caso, no violentas. ¿Qué es lo que ocurre con esto? Es que el ministro del Interior, al viajar a la Araucanía, comete un error que hay que analizar muy en profundidad, porque él le da el apoyo a movimientos ciudadanos que tienen intereses económicos en las reclamaciones de territorios que hace el pueblo mapuche. Y ellos mismos llamaron a sacar a las personas mapuches que estaban en una huelga pacífica por la fuerza. El ministro del Interior comete un error grave porque él apoyó a estos movimientos, y Carabineros, según las propias grabaciones que existen hasta el minuto de las propias personas que fueron a sacar a los manifestantes mapuche, solicitaban a Carabineros que los dejaran intervenir, y Carabineros los dejó intervenir, incluso violando el propio toque de queda. Entonces, esto es de un hecho gravísimo, porque Carabineros depende del Ministerio del Interior y Seguridad Pública.
Carabineros los dejó actuar, por lo tanto el responsable político de esto es el ministro del Interior, en este caso Pérez Varela, que es bueno recordar que él fue conocido por las marchas en las que participó junto a Paul Schaeffer, una persona que fue condenada, digamos, procesado por violaciones y también por delitos de lesa humanidad. Entonces, la situación que se produce ahí es lo que se llama en derecho la autotutela, en la cual los ciudadanos ejercen coacción para manifestar situaciones que son personales. El hecho que el ministro del Interior haya hecho eso es violación al propio Estado de Derecho. Y esto es de una gravedad profunda, porque Carabineros de Chile, la policía, tiene la función de defender a las personas ciudadanas normales, dentro de ellos los mapuches, pueblo originario, no solamente a grupos privilegiados derivados de agrupaciones de empresarios agrícolas que cuentan con un porcentaje económico mayor. Y en este punto es muy importante recalcar, Demit, desmentir definitivamente la acción que ciertos grupos extremistas, digamos, de sectores más bien de derecha, yo lo llamaría fundamentalista, no extremista, en lo que han planteado que las movilizaciones sociales de Curacautín son las personas que el 18 de octubre participaron en el levantamiento social de Chile y que ahora se habían levantado en contra de los mapuches. Esto hay que desmentirlo profundamente, porque los grupos que participaron en esta toma fueron los que el propio alcalde llamaron, los que fueron a desalojar a los mapuches. Y ellos representan a un pequeño grupo de empresarios agrícolas, turísticos y forestales. No representan al ciudadano, a los miles de ciudadanos que marcharon con la bandera mapuche en el levantamiento de octubre. Por eso que eso hay que desmentirlo de plano. Este intento de querer confundir las cosas, lo único que perjudica es la propia paz social. Eso es la situación actual en la que nos encontramos. Diego, desde el desconocimiento que existe en Santiago y en gran parte de Chile con respecto a este conflicto, muchas veces se habla de que hay cierto porcentaje de agrupaciones o comunidades mapuches que están de acuerdo con este tipo de fórmulas y que en verdad es una minoría la que está todavía peleando por esta reivindicación. ¿Cómo es el mapa interno un poco de las comunidades mapuche, como para poner en perspectiva de cuánto es el respaldo interno que tiene toda esta disputa? Mira, existen más de 3.600 comunidades mapuche en Chile. Además de eso, el pueblo mapuche representa el 10% de la población nacional. Somos 2 millones de personas. 2 millones de personas. Entonces, en términos generales, la posición nuestra es absolutamente pacífica y de diálogo, tal como se han manifestado en las marchas. Ese es el sentimiento general. Entonces, igual nosotros los mapuches y también los ciudadanos no pueden condenar a los grupos adherentes a Patria y Libertad, por ejemplo, como que si todos los chilenos fueran de Patria y Libertad. Entonces, en el mundo mapuche, en la diversidad mapuche, existe la misma diversificación que existe también en el pueblo de Chile. Pero en términos generales, como pueblo, si los 2 millones de mapuches tomaran una acción, a la propia que llamó el ministro del Interior, tomaran la acción de autotutela, este no sería un país en el cual se pudiera vivir. Y la paz se ha mantenido gracias al intento de diálogo que han hecho el pueblo mapuche, inclusive más de mí. Las propias acciones que han hecho los presos políticos mapuche, el propio Machi, son acciones para solicitar diálogo. Nunca las acciones han sido para hacer actos extremistas, como quieren llamar, y nunca actos terroristas, porque la propia ley antiterrorista no condena en ningún caso acciones entre privados. Siempre los actos terroristas atentan contra el Estado, no contra privados. Eso es algo que hay que desmentir. Y en ese sentido, y mirando hacia el futuro, queda la sensación de que ayer se dio un paso muy peligroso. Independiente de la responsabilidad, se dio un paso muy, muy peligroso. ¿Por dónde tienen que darse los primeros lineamientos de acercamiento? ¿Cuáles serían esas fórmulas un poquito de parar esto hasta acá y de empezar a avanzar en serio hacia esa reivindicación, esa reconciliación y el entendimiento de las partes? Bueno, en primer lugar, las demandas del pueblo mapuche tienen más de 100 años y por lo tanto los círculos de poder saben cuáles son las demandas que se han hecho históricamente. Eso es lo primero.
Y por lo tanto, para avanzar en eso, lo que se necesita es un diálogo abierto, lo que en Mapudungun se llama Nutram, abierto, en el cual la autoridad política que administra el Estado sienta a la mesa a todos los participantes del pueblo mapuche, pero no para proyectos personales, como lo ha hecho continuamente, no para proyectitos de ciertas personas para cooptarlo, no, sino que para poner en la mesa la deuda histórica con respecto a las tierras, que están hoy día en manos de dos familias, Angelín y Mate, más de 3.600.000 hectáreas tienen ellos, y todo el pueblo mapuche del Biobío al sur no tiene más de 900.000 hectáreas. Entonces, ese es un punto fundamental. El segundo punto a tomar en cuenta aquí son los derechos colectivos en términos políticos. Y el tercer punto es que la autoridad dialogue con los actores reales del mundo indígena, de los pueblos originarios, en este caso el pueblo mapuche. No saca nada de venir a conversar con cierto parlamentario o con cierto senador de la Araucanía, porque ellos no son quienes están en las reivindicaciones sociales, políticas y territoriales. Y una cuarta variable en esto es que también van a tener que sentarse en la mesa de este diálogo los empresarios, pues, por una razón muy sencilla. Dos cosas fundamentales de MIT. Uno, la industria forestal presentó un recurso de amparo en la Corte de Apelaciones de Temuco solicitando al Estado mayor protección a los territorios forestales para la explotación forestal, lo cual fue acogido por la Corte de Temuco. Segunda variable, mientras todo esto ocurre, el gobierno entregó indulto presidencial a 2 personas de Punta Peuco que violaron, digamos, delitos de lesa humanidad. Mientras ocurre todo esto, se le niega el diálogo al pueblo mapuche y tratan de transformar esto en una pelea entre chilenos y mapuche. Entonces, esta no es una pelea entre chilenos y mapuche, es una disputa histórica entre el pueblo mapuche y el Estado, la clase política que administra el Estado, no el ciudadano chileno que es empobrecido por esta misma casta. Entonces, para que haya una mesa y una solución concreta, tiene que haber primero una voluntad de resolver, no sentarse como lo han hecho todos los gobiernos para salir con proyectos asistenciales. Lo que se pide aquí son derechos políticos. Los derechos políticos de MIT son derechos en el mundo indígena colectivos. Es decir, el derecho a la machi de vivir no es el derecho de vivir en el 7º piso de un hotel en Santiago. Es vivir en su comunidad, en el Rehue y con su gente. Ese es el derecho colectivo. Es decir, el derecho a la vida se perfecciona en comunidad y en territorio. Eso está ya hoy día tomado y es puesto por la propia Naciones Unidas. Y eso es lo que se aspira. No pelear con los chilenos como lo intentan hacer aparecer. Perfecto diagnóstico, Diego. Me imagino para al final un llamado también a la calma entre pares, que es un poco lo más doloroso, me imagino, y seguramente duele escuchar cánticos como los que se escucharon durante el fin de semana y ver escenas que poco contribuyen a esto. Más allá de las disputas políticas, me imagino hay una reflexión de entre pares, no subir la apuesta en este juego en el que en verdad no va a ganar nadie, independiente de que las cúpulas o no se puedan poner de acuerdo. Mira, el llamado al hermano pueblo chileno es justamente a la unión, porque el camino de los pobres y postergados del modelo de desarrollo de Chile está unido inseparablemente con el camino que sigue el pueblo mapuche, que es vivir con mayor dignidad. Y vivir con mayor dignidad significa que tenemos adversarios comunes, que es toda la casta política transversal que ha administrado el Estado al servicio de ellos, para mantener ellos sus privilegios, a costa del sacrificio del pueblo de Chile en su gran mayoría y la exclusión completa de los pueblos indígenas. Por lo tanto, el camino del pueblo de Chile está íntimamente unido. Ese es el mensaje completamente claro, y a desmentir y desmitificar completamente toda esa campaña racista que apunta en contra del pueblo mapuche, porque eso lo que hace es debilitar la propia acción del pueblo de Chile frente al Estado. Todo esto es un mensaje claro al pueblo de Chile. Todo esto apunta a la búsqueda estratégica de un enemigo interno de parte de la estrategia política del Estado, porque el nivel de cesantía es superior. El nivel que ha causado hoy día de segregación social, la pandemia, ha dejado claro que el desarrollo económico ha generado una brecha tan grande y están hoy día por explotar todo esto. Para enfrentar eso, la estrategia del Estado, del gobierno,
ha sido inventar un enemigo interno para desvirtuar comunicacionalmente, descomprimir la acción social conjunta con el pueblo mapuche y terminar de gobernar en un gobierno que ha sido absolutamente nefasto para todos. Así que no comprar este tipo de estrategia. Una opinión válida que nos parecía pertinente recoger. Te agradecemos por este contacto. Muchas gracias a ustedes. Un abrazo a todos. Y así terminamos.